bueno, ya estamos por acá en Georriesgos, de este espacio que ya va a cumplir 20 años al aire, en donde reducimos el riesgo de desastres y siempre reconocemos las buenas prácticas, todas aquellas empresas que se unen a hacer esta reducción y sobre todo a salvar vidas. Qué importante es. Hoy día nos acompaña Cintia. Cintia, bienvenida a Radio Play. Muchísimas gracias, María Fernanda, y bueno, felicitaciones también por el aniversario. Muchísimas gracias, Cintia. Bienvenida a Radio Play y como nos escucha el mundo, querrán saber quién es Cintia. Bueno, un gusto. Soy Cintia Dueñas y formo parte del equipo de Zurich Seguros en Ecuador. Estoy liderando lo que nosotros denominamos la oficina del cliente y son todas las áreas que tocan al cliente de cierta forma, desde la comunicación, los productos, la experiencia y por supuesto también su entorno. Para muchos les será una marca familiar, otros recién la conocen. ¿Qué es Zurich, Cintia? Bueno, Zurich es una compañía aseguradora con más de 153 años de trayectoria en el mundo, pues nosotros nacimos en Suiza, sin embargo, hoy en día estamos en más de 200 territorios y países y estamos por cumplir 8 años en Ecuador, protegiendo el esfuerzo de los ecuatorianos. Cuando hablamos las ramas en las que ustedes trabajan, ¿cuáles nomás son? Porque leímos por ahí que dice prevención, protección, palabras que nos encantan, por supuesto, pero la comunidad querrá conocer. Sí, claro. Bueno, nosotros al ser una aseguradora estamos normalmente en el día a día en constante análisis de los riesgos. ¿Por qué? Porque estamos para protegerlos. Y en ese sentido nosotros contamos con una amplia gama de productos que protegen los vehículos, las viviendas, que protegen a la persona, las industrias, los comercios y que también protegen a las mascotas. Entonces, estamos alrededor de justamente productos que los clientes nos están diciendo que necesitan, que evolucionan. Somos la primera aseguradora en el Ecuador en tener un producto, un seguro para vehículos eléctricos e híbridos. Como te comenté, protegemos a las mascotas, dentro de lo cual están los perritos y los gatitos, pero nuestro compromiso va más allá. Y es ahí también donde tú mencionas las palabras de protección y demás, porque por un lado protegemos por la parte de los seguros. Sin embargo, nuestra razón de estar aquí es justamente construir juntos un futuro mejor, protegiendo el esfuerzo de los ecuatorianos. Y en ese sentido, nuestra estrategia está basada en la sostenibilidad. ¿Y qué es la sostenibilidad? Pues para nosotros la sostenibilidad es cómo nosotros como compañía nos desarrollamos, crecemos, pues generando un impacto positivo en el entorno y permitiendo que las nuevas generaciones también se desarrollen. Y trabajamos sobre 4 pilares. Estos pilares justamente es, uno, el negocio, cómo nos vamos transformando, evolucionando, pues para alinearnos a las nuevas tendencias, cómo somos más ágiles mediante la tecnología, cómo protegemos de mejor forma los datos de nuestros clientes. La sostenibilidad con las personas que son nuestros colaboradores, qué importante si son el corazón de nuestra organización. Entonces tenemos muchos programas en los cuales los desarrollamos de forma integral, sí, no solamente en la parte que ellos ejercen en su día a día, sino también les disponibilizamos, por ejemplo, todos los cursos que son pagados de LinkedIn, pues disponibilizamos todos esos cursos de forma gratuita para nuestros colaboradores por si el día de mañana alguien quiere o le interesa aprender acerca de algún otro tema, pues pueda irse desarrollando. Por el otro lado, nuestro tercer pilar es la sostenibilidad con el cliente. Pues el cliente finalmente es quien adquiere nuestros seguros, quien nos acompaña y con quien queremos justamente protegerlo constantemente, acompañarlo en todos sus ciclos de vida. Y es ahí justamente que hemos venido evolucionando con nuestros clientes, escuchándolos, entendiendo cuáles son sus necesidades, cómo podemos adaptarnos a esas necesidades, y de ahí nacen estos 2 productos que comentaba, que son los productos más nuevos que tenemos, que es el seguro de mascotas y el de vehículos eléctricos e híbridos. Y por el otro lado, nuestro cuarto pilar, no menos importante, es justamente el de la sostenibilidad con el planeta y la comunidad.
Nosotros a partir del 2019 hicimos un acuerdo como compañía de que queremos al 2030 llegar a ser una empresa pues carbono cero. Y en ese sentido hemos venido trazando ciertas acciones que nos van a permitir serlo. Acciones como reducción en el uso de electricidad, cambiarnos a oficinas que sean sostenibles. Por ejemplo, en Quito estamos en un edificio con calificación LEED Platinum, que significa que este edificio pues consume 30% menos de luz y de agua que un edificio normal. Está certificado. Acciones como por ejemplo que tenemos un presupuesto de huella de carbono para nuestros viajes. Entonces, no solamente tienes el presupuesto financiero para poder viajar, sino también tienes una huella de carbono. Y por el otro lado, con la comunidad, porque estamos conscientes de que si no desarrollamos a la comunidad, al entorno en el cual nos desarrollamos, pues nuestros colaboradores no pueden crecer, nosotros como compañía no podemos crecer. Y en ese sentido, pues tenemos 3 programas que denominamos grants, porque son de gran impacto. Estos programas los venimos trabajando desde el 2021. El primero es en salud mental. Antes de conversarles de estos detalles, primero felicitar a Zurich, porque justamente hay que contarle al público, ¿no?, que las corporaciones sostenibles se van construyendo en el tiempo y que se basan obviamente en esos valores y principios corporativos que aportan en el desarrollo de un país, ¿no?, en esa relación con la comunidad, también con la parte pública, y es la manera en cómo enfrentamos esa construcción también de resiliencia, que es esta palabrita muy famosa que encontramos en la actualidad, pero que no se construye, Cintia, de un día al otro, ¿no? Es una construcción conjunta y que empieza desde lo individual para lograr esa resiliencia comunitaria, que primero felicitamos a Zurich por esa visión y sobre todo en la acción, ¿no? Cintia, porque muchos dirán, yo quiero lograrlo, quiero hacerlo, pero son procesos que se van uniendo. Cuando hablamos de la diferencia en proteger y prevenir, es súper importante porque ambas se unen en ese salvataje diario de vida, y cuando nosotros lo decimos así es porque esta sostenibilidad no solo es en servicios, Cintia, sino también en ese aprender día a día del ser humano, de adaptar la prevención como un estilo de vida. Y ahí vienen estos grandes programas que ustedes han desarrollado y que también se han propuesto para hasta el año 2027, que seguramente los van a renovar, estoy segurísima de eso. Para entender un poquito, ¿cómo empieza esa iniciativa, Cintia, dentro de lo que es Zurich? Porque nos escuchan empresarios, nos escuchan emprendedores, personas con industrias, y querrán y tendrán la curiosidad primero de saber cómo empieza esta expectativa, esta propuesta dentro de la empresa. Claro, bueno, y primero, Mafer, muchísimas gracias. Definitivamente esto es un camino que se va construyendo, es una meta a largo plazo y es de constante evolución, adaptación, resiliencia, como tú bien mencionas, y parte importante también es la prevención. Y voy a tomarme unos minutos porque en ese sentido para nosotros la prevención también es sumamente relevante y trabajamos con nuestros clientes en justamente campañas de prevención. Por ejemplo, en las épocas invernales gestionamos campañas con nuestros clientes y a través también de nuestras redes sociales para el público en general, para poder transitar justamente respecto a ciertos eventos que suceden. Las lluvias fuertes traen ciertas inundaciones, entonces generamos mensajes respecto a tips. ¿Cómo me puedo manejar? ¿Cómo debería circular en la ciudad? ¿Debería pasar por ciertas ubicaciones o no lo debería hacer? ¿Cómo debería usar mi automóvil? Yo como persona, entonces nos vamos adaptando también a estas situaciones porque entendemos, estamos seguros que, como tú bien lo mencionas, el tema de la prevención es un eje fundamental y de igual manera acompañamos a nuestros clientes con ingenieros de riesgo. Tenemos un equipo de ingenieros de riesgo que visitan a los clientes, a las industrias como tal, entienden el giro de negocio y van asesorando respecto a ciertos riesgos a los cuales podrían estar pues justamente inmersos los clientes y cómo los pueden identificar, prevenir, mitigar. Entonces eso también es súper importante. Ahora, por el otro lado, ¿cómo inician nuestros programas?
Nosotros como compañía tenemos el firme compromiso de desarrollar a las comunidades. Sabemos que si la comunidad no se desarrolla, no nos desarrollamos nosotros. Y es así que en el 2021, en Ecuador, comenzamos a investigar, a revisar estadísticas basadas en nuestros pilares. Tenemos 3 pilares de enfoque a nivel global, que son salud mental, inclusión social y clima, en donde viene justamente la resiliencia. Y sobre estos pilares comenzamos a identificar ciertos retos que tenemos en el Ecuador, y con base en esos retos estructuramos en conjunto con aliados estos programas. Y estos programas los venimos ejecutando desde el 2021 y, como tú bien dices, estamos seguros que los vamos a seguir renovando porque estos son cambios a largo plazo. Y en una primera fase, que esta primera fase se concluyó en el 2024, finales del 2024, ya tuvimos un impacto importante en más de 60,000 personas en los 3 proyectos. Y en esta segunda fase, nuestra expectativa es llegar a más de 600,000 personas que terminan el 2027. Entonces son proyectos que nacen de la responsabilidad de desarrollar a las comunidades en conjunto, de cómo se desarrollan las empresas, y aportar porque sabemos que estos 3 pilares son fundamentales para el desarrollo de la sociedad como tal. Estamos pasando actualmente un invierno fuerte, todavía estamos en la expectativa, ¿no? De la corriente del Niño y obviamente de algunas situaciones propias que se viven a nivel climático y también a nivel general. El cambio climático no es más que esos riesgos no atendidos. Y por supuesto, cuando llegamos ya a ese extremo es porque no lo hacemos. Pero cuando existen empresas que se suman a generar estas acciones, el riesgo como que queda más lejos, ¿no? Es un poco irónico, Cintia, cuando decimos nunca deberíamos usar el seguro. ¿Por qué? Porque a la final hacemos las cosas con prevención y por lo tanto es importante reconocer que nuestras acciones nos llevan a no sufrir incidentes o accidentes, como tampoco poner en riesgo nuestras vidas. Pero cuando hablamos de estos riesgos, las personas escucharon hace un momento, Cintia, que hablabas de datos, hablabas de basarse de datos. ¿Cómo escogieron el espacio en donde trabajar? ¿Cuáles son esas comunidades en las que se desarrollan para que las personas lo conozcan? Claro. Bueno, te voy a ir contando por proyecto cómo lo decidimos. El primer proyecto fue justamente el tema de salud mental. Y la salud mental siempre ha sido relevante, sin embargo vimos que a raíz de la pandemia, pues esto se hizo más visible aún, y mucho más visible en los adolescentes, en donde pues justamente las estadísticas nos muestran que los adolescentes es muy difícil el comunicar lo que sienten, el entender lo que sienten, el expresarse. Y hay también otros factores sociales que pues tienen relación con esto, como migraciones y demás. Es así que con nuestro aliado UNICEF definimos que nuestro foco iba a ser la salud mental en los adolescentes. Y esto no implica solamente trabajar con ellos, sino también con sus cuidadores y con los docentes, porque los adolescentes también tienen un espacio y mucho tiempo que están en las escuelas, entonces es importante acompañarles desde el lado de los docentes. ¿Y qué hicimos ahí? Primero, entender un poquito cómo ellos percibían estos sentimientos, ¿sí? A que los aprendan a identificar. Estoy feliz, estoy triste, estoy angustiado, qué es lo que siento en mi cuerpo y cómo luego lo expreso, y cómo lo puedo gestionar. Y cómo también los cuidadores y los docentes pueden acompañar ese proceso, porque también los cambios en el cuerpo, en la mente, pues son súper visibles en esa edad. Todos transitamos por la adolescencia y pues no entendemos qué es lo que nos está pasando, así que importante acompañarles en ese proceso, y es ahí donde también trabajamos con los docentes y con los cuidadores. En esta primera fase pues llegamos a 12,000 personas entre estos 3 grupos que menciono. Ahí estamos en provincias como Cotopaxi, Esmeraldas, Manabí, trabajando con los niños como tal. En la parte de clima, sabemos que las inundaciones es uno de los principales riesgos que afecta al Ecuador, y trabajamos en la zona costera.
Trabajamos en Guayaquil y Puerto Viejo en una primera instancia, en 23 comunidades, eh, llegando a más de 60,000 personas. ¿Y qué fue lo que hicimos aquí? Primero, entendimos qué sucedía en la comunidad, cómo las comunidades entendían lo que era un riesgo, cómo lo mitigaban, cómo lo gestionaban en conjunto. Y ahí con Plan Internacional, que es nuestro aliado en este proyecto, pues comenzamos a trabajar iniciativas como las mingas, que antes escuchábamos muchísimo de la amiga del barrio y demás, pues retomar esas iniciativas. ¿Por qué? Porque esas iniciativas ayudan a la prevención, ¿sí? Y no solo eso, sino las capacitaciones respecto a cómo realmente puedo mitigar un riesgo, cómo puedo prevenir tener mayores afectaciones con inundaciones y demás, por las inundaciones. Y ahí trabajamos muchísimo también en liderazgo comunitario. Trabajamos con jóvenes, con adolescentes en escuelas de liderazgo. Ellos son quienes justamente guían ciertos grupos respecto a la gestión de riesgos. Un trabajo muy interesante con ellos. Y por el otro lado, inclusión social. Y ahí nos enfocamos en la educación. Que vimos en el Ecuador que justamente hay un porcentaje muy elevado de deserción escolar, que hay poblaciones en las cuales pues justamente no existe infraestructura o la infraestructura está en mal estado. Y en una primera instancia trabajamos en Esmeraldas, en 6 instituciones educativas con nuestro aliado Unidos por la Educación. ¿Qué hicimos ahí? Primero, un cambio integral. Empezamos por la infraestructura. ¿Y por qué? Porque los niños tienen que tener un espacio adecuado para poder estudiar. Y con la infraestructura también viene un acompañamiento y capacitación a los docentes en nuevas metodologías como metodología Montessori, dotarles de todos los materiales para que puedan gestionar estas nuevas metodologías, y también un trabajo con los padres. En esta primera fase llegamos a más de 9,000 personas en Esmeraldas, entre estudiantes, docentes y padres de familia. Y ahora estamos en Azuay. Estamos interviniendo 4 instituciones educativas. Ya entregamos la parte de infraestructura y ahora estamos con la siguiente fase, que es justamente el acompañamiento con los docentes y con los padres de familia. ¿Por qué estos tres proyectos? Pues básicamente la educación es el pilar fundamental para el desarrollo de toda sociedad. Es muy relevante que nuestros niños se formen, estudien, porque muchas veces hablábamos de que son el futuro. No, los niños son el presente y nuestro futuro va a depender de ellos. La parte de riesgos justamente porque acompaña la calidad de vida y la salud mental, que importante, porque si no tenemos salud mental, pues no podemos gestionarnos en el día a día, no podemos gestionarnos con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de escuela. Entonces, es así que hemos venido trabajando en esos 3 proyectos. ¿Cómo ha sido el impacto para la parte interna de la empresa? Ya vemos la parte externa de las comunidades, pero ¿qué ha pasado con ustedes, Cintia? Porque siempre esto de poder aportar, ayudar y también ser parte del desarrollo, porque cuando hablamos de la salud mental, cuando hablamos de la salud espiritual, de la salud emocional, cuando hablamos de eso repercute mucho también en nuestra salud física. ¿Qué ha pasado con todos los colaboradores de SULC? Bueno, ahí también hemos transitado un camino muy interesante, porque para nosotros uno de los focos principales es tener al cliente en el centro de todo. Pero para tener al cliente en el centro de todas las acciones que hacemos, tenemos que trabajar con los colaboradores y primero tenemos que tener con ellos una experiencia adecuada en el entorno laboral, no solamente física, sino también mental, acompañarles pues en su desarrollo y balance. Y en ese sentido, pues, los resultados son muy buenos, más del 50%. Y aquí hay también un cambio bien importante, porque los colaboradores no son solo los colaboradores, son sus familias. Así que también, pues, vamos generando espacios en los cuales puedan incorporar a sus familias, no solo en capacitaciones o iniciativas de reciclaje, en donde pues invitamos a los niños a que también nos cuenten cómo ellos reciclan, pero también en actividades en las cuales les traemos para generar un impacto positivo. Tenemos una campaña de reforestación que la gestionamos todos los años
el año pasado fueron 3.500 árboles los sembrados. Ya vamos en todos estos años 11.000 árboles. Y esta jornada de reforestación es una jornada familiar. Invitamos pues a las familias, a los niños, nos vamos todos en conjunto y vamos también enseñando la importancia del cuidado del medio ambiente, por qué estamos haciendo estas actividades y la verdad es que los colaboradores son muy involucrados, pero en este tipo de acciones los niños tienen un importante papel y la verdad es que también ellos forman parte y se involucran muchísimo. Qué importante es cuando nos dicen, Cintia, hay que sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, pero nosotros siempre decimos, hay que ser voluntarios, al menos una vez en la vida, porque cuando se es voluntario para toda la vida, comprendiendo que siempre entregamos nuestro mejor tiempo, no es ese tiempo que sobra, ni ser voluntariosos o solidarios tan solo, sino ser voluntarios es entregar lo mejor que somos en nuestro conocimiento, en nuestra parte humana y en general en el tiempo, lo cual felicitamos también a Zurich por esa entrega y el desarrollo interno que es tan importante para poder consolidar y fortalecer las corporaciones sostenibles. Cuando hablamos de reducir el riesgo, también hablamos de la prevención. Y esta nueva etapa que comienzan es de prevenir. ¿Cómo construir esa prevención? ¿Cómo lograr resultados? ¿Cuáles son esas expectativas que ustedes tienen? Hablando primero de este programa que enfrenta este tema, en especial lo que se llama la susceptibilidad a inundaciones, que ya lo estamos viviendo no solo en Ecuador, sino en general en varias zonas de Latinoamérica especialmente, y de Asia, que hemos visto ya hace algunos meses. Y obviamente cuando nosotros decimos la mejor forma de enfrentar el cambio climático es adaptándonos, es aprendiendo, teniendo acciones positivas para poderlo hacer, Cintia. Sí, es correcto. Y justamente en el programa de resiliencia ante inundaciones, pues, ¿qué es lo que estamos gestionando ya con nuestro aliado? No solo las capacitaciones en las comunidades como tal, sino también estamos gestionando alianzas con los GATS, en este caso, por ejemplo, con el GAT de Guayaquil, en donde estamos también generando estrategias y acciones que nos permitan amplificar el impacto y generar documentación, generar de cierta forma tips que podamos comunicarlos a otras comunidades como tal. Y las expectativas aquí no son solamente con el programa, porque con ellos tenemos un trabajo muy relevante y con el cual estamos con equipo en territorio, en el día a día, sino también pues con la población en general. Y ahí les invito a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, como Zurich en Ecuador. ¿Por qué? Porque en nuestras redes sociales nosotros generamos campañas de prevención, porque lo que buscamos es educar, como bien decías, Mafer, hace unos minutos, educar a las personas, educar a la comunidad en cómo identificar y cómo mitigar riesgos, porque estamos expuestos a riesgos en todo momento. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, riesgos de diferente magnitud, como tal. Y entonces es educar cómo comenzar a identificarlos y tomar decisiones conscientes, accionar de forma que pues justamente los podamos mitigar. Quiere decir que lo hacemos a través de la educación, que es tan interesante, ¿no? Porque justamente uno no se pone a pensar a veces de la magnitud o el impacto que puede tener dentro de lo que es una inundación, ¿no? Sí, totalmente. La magnitud y también esas pequeñas acciones que puedes hacer previo, que ayudan muchísimo. Por eso hablaba de las mingas, porque en las comunidades en las que hemos trabajado, desde que comenzamos pues con el abordaje, con las acciones, la primera fue gestionemos nuevamente las mingas organizadas y mingas de limpieza de los parques, las alcantarillas, de educación respecto a colocar los desechos en los lugares adecuados. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque el agua de esa forma tiene por dónde ir. Si nosotros tenemos tapadas las alcantarillas y pues botamos los residuos en cualquier lugar y no donde tiene que ser, estamos también gestionando ciertas acciones que el día de mañana ante una lluvia pueden tener implicaciones fuertes hacia nosotros mismos. Entonces,
Eso también es súper importante, la gestión comunitaria, estas pequeñas acciones que nos ayudan muchísimo en el momento en que sucede un riesgo como las lluvias fuertes que estamos pasando en este momento. Es una gran diferencia, ¿no? Cuando hacemos lo que se llaman estas obras de mitigación también, porque nos ayudan muchísimo a darnos cuenta que no solo salvamos nuestra vida, sino también de los animalitos, Cintia, que están alrededor. Veíamos ayer la inundación de lo que pasaba en Chone y veíamos un río lleno de una empalizada de basura que se iba llevando a las mascotitas, a los animalitos. Y esto se puede prevenir, esa acción diaria, esa educación en prevención, esas cositas pequeñas que a veces decimos voy a botar un papel en la calle y alguien ha de limpiar, esperando que eso suceda cuando nosotros deberíamos cuidar nuestra naturaleza. Hablando de este segundo programa que nos encanta, Radio Play Internacional tiene su campaña en prevención de suicidios, Juntos por la Vida, que nació en el 2007, va a cumplir 19 años ya de acción. Siempre se ha dado cuenta que cuando hay algún tipo de desastre o alguna situación como la inseguridad que vive en nuestro país, aumenta el 60% de la depresión o algunas patologías que se relacionan a esta decisión desgraciadamente que se toma en el país. Nos escuchan diversas personas en el mundo, Cintia, personas que tal vez están pasando momentos difíciles, momentos duros, o personas también que son empresarios, emprendedores, que tienen en sus espacios también personas que tal vez están afectadas y de alguna manera dicen, ¿cómo puedo yo apoyar o aportar en esta educación mental? Tomando en cuenta que quien no está bien emocionalmente no hace prevención, Cintia, no reduce el riesgo en su vida, no toma decisiones que sean proactivas en el tema de el cuidado personal y peor el cuidado comunitario. ¿Cuál sería ese mensaje como Cintia y también como la empresa Zurich que ya nos está demostrando que las acciones salvan vidas? Sí, es súper importante, Mafer, totalmente de acuerdo. Si uno no está bien, no tiene salud mental, pues no puede gestionarse en el día a día. Y en ese sentido, lo más importante es empezar con uno mismo. Empecemos, yo sé que la vida es súper dinámica y cada vez estamos corriendo más. Sentémonos 5 minutos, empecemos por nosotros. La respiración es súper importante y comencemos a identificar cómo nos encontramos realmente, porque también estamos súper robóticos en cada que alguien nos pregunta cómo estás. Bien. ¿Estamos realmente bien? Entonces tenemos que empezar por ese autoanálisis y acudan, pidan ayuda, busquen esos espacios de poder conversar con tu círculo, pues justamente de confianza, o solicitar ayuda de profesionales, que es sumamente importante. Normalicemos el tener espacios con un psicólogo que nos puede acompañar en procesos, estemos bien, nos sintamos más o menos, estemos mal, pero siempre es importante tener espacios en los cuales podamos conversar, tengamos un espacio seguro, y si pues no buscamos un profesional, busquemos esa persona de confianza con la cual también podamos apoyarnos. Pero es súper importante que comencemos por un autoanálisis de cómo nos sentimos, de si realmente estamos bien, de si tenemos preocupaciones, probablemente temas externos también nos están afectando. Y luego generemos esos espacios de conversación, de poder expresar lo que sentimos y trabajar eso como tal. Sí, ¿no? Cintia, qué importante es tomarnos unos minutos en el día para reflexionar, para saber qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas. Cada 45 minutos se suicida una persona y hay 20 intentos. Y acá en el Ecuador hay suicidios desde los 3 años, una realidad que no es diferente a otros países que nos están escuchando en este momento y que dirán, bueno, me voy a tomar ese tiempo. Recuerden lo que dice nuestra campaña, yo decido ser feliz, una decisión cambia una vida, transforma las vidas y hay que estar bien con uno mismo para estar bien también con los demás. Cintia, esto que se viene ahora hasta el año 2027 seguro está lleno de expectativas, está lleno de nuevas acciones, de nuevas propuestas y la comunidad dirá, ¿cómo me sumo? Tal vez yo no soy parte de Esmeraldas, tal vez no estoy en Azuay, o sea, no estoy en algunos espacios, pero me quisiera sumar como voluntario o quisiéramos aprender este proceso que ha hecho la empresa en general para poder lograr ser sostenible y permitir este desarrollo también en las comunidades. Bueno, nuevamente invitarles que
que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos constantemente, no solamente con campañas de prevención, sino también comunicando en qué estamos, cómo estamos impactando a la comunidad, cómo avanzamos con los proyectos y también gestionando ciertas acciones en las cuales pues se pueden sumar capacitaciones, charlas. Entonces, síganos en nuestras redes sociales, Zurich en Ecuador, en Facebook, Instagram, TikTok o en nuestra página web de igual forma. Entonces, ahí estamos gestionando diferentes actividades para que se puedan sumar. Son actividades virtuales y actividades también físicas. Entonces, ahí les estaremos contando. Además, Cintia, nos escuchan en diferentes países y vemos que Zurich está también en otros lados. Sí, así es. Bueno, estamos presentes en más de 200 países y territorios. Si están en otros países, pues búsquennos, seguramente pues nos van a encontrar. Y también gestionamos actividades de impacto comunitario. El objetivo que tenemos y que lo cumplimos era poder impactar a más de 11 millones de personas hasta el 2025 a nivel global y continuar trabajando. Entonces, seguramente pueden sumarse también a actividades de cada uno de los países en donde estamos presentes. Se preguntarán, Cintia, si cada vez que yo adquiero un seguro, ¿será que soy parte de estas acciones también comunitarias? ¿Estoy ayudando para esas acciones? Claro que sí. Que nuestros clientes adquieran nuestros seguros nos permite también poder gestionar estas acciones. Entonces, definitivamente nuestros clientes son parte de este cambio, parte de cada una de las acciones que gestionamos, parte del desarrollo comunitario. Excelente, ¿no? Porque aparte que salvamos nuestra vida, también contribuimos para salvar la de los demás, Cintia. Así es. ¿Cuál sería ese mensaje final para todos aquellos que todavía no saben cómo lograr esa sostenibilidad? Hace algunos años hablábamos de crear corporaciones sostenibles. Hoy hablamos de crear corporaciones resilientes, que a pesar de los riesgos y las situaciones propias que pasan en el mundo, sea una guerra, sea un desastre, sea un evento, nosotros podamos seguir adelante contribuyendo con la sociedad. ¿Cuál sería ese mensaje? Bueno, justamente lo voy a atar muchísimo a nuestro propósito. Es construir juntos. Sigamos gestionando acciones que nos ayuden a amplificar un impacto positivo en las diferentes comunidades. Veamos con esas pequeñas acciones que a veces nosotros decimos, ¿para qué lo hago si no va a impactar? Sí impacta. Acciones como el reciclaje en casa, acciones como justamente ahorro de electricidad, gestión adecuada del agua, son acciones que impactan a todo el mundo. Entonces amplifiquemos esas acciones, comencemos a justamente identificar, analizar a qué riesgos estamos expuestos y cómo me puedo ir gestionando en el día a día para mitigarlos. Entonces, y trabajemos en conjunto, porque claro, si no lo trabajamos en conjunto, si no trabajamos en equipo, pues no vamos a ir a ningún lado. Mientras más nos sumamos, Cintia, más hacemos por este planeta y también por la sociedad. Felicitaciones, muchísimas gracias. Queremos saber más cosas que hace Zurich en el Ecuador y en el mundo, así que bienvenido siempre, Cintia. Muchísimas gracias, Peri, les estaremos contando. Seguro que sí, y recordar a nuestra comunidad que la prevención es un estilo de vida. Cuando se adopta la prevención, nuestra vida se transforma. Prepararnos para el peor de los desastres es que nunca ocurra el desastre, de eso se trata. Cintia, bienvenida y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Gracias.